Nos place muchísimo, muchísimo conversar en este magazine con el doctor Carlos Salcedo, el abogado de la República Dominicana, quien participa en varios casos, los hemos visto, pero más recientemente acompañando a su defendido Alexis Medina Sánchez, que forma parte del expediente titulado por el Ministerio Público Operación Antipulpo. Y por supuesto lo hemos invitado para conocer un poco de sus consideraciones desde su perspectiva como abogado, independientemente de como abogado defensor de uno de los imputados en este caso, respecto también al fallo mismo de la variación de la coerción y de cara al futuro. ¿Qué nos depara este caso? Hay quienes dicen que la variación ahora vuelve más lento el proceso, que el proceso ahora está en manos de los imputados y no del Ministerio Público. Hablemos un poquito con don Carlos Salcedo de este y otros temas. Bienvenido a este magazine que no tiene nombre, profesor. Gracias Roberto, siempre a tu orden, y tú sabes que mi participación, independientemente de los intereses que represento, tienen siempre un contenido institucional y de jurista, de abogado, que ha venido de alguna manera aportando a la institucionalidad democrática del país y a las grandes reformas procesales y de otra naturaleza que han servido de base para lo que hoy tenemos. Amén. Y así lo vemos en su columna habitual en el periódico El Día y esa parte educativa para que la gente vaya creando una cultura de lo que debe ser la justicia, de lo que es la justicia para poderle exigir, porque a raíz de la variación a la medida de coerción que dispuso el juez el pasado lunes o martes, si mal no recuerdo, se generó todo tipo de especulaciones, que si eso se había fraguado en una funeraria, usted sabe, la gente loca, que si eso ya se acababa la independencia del Ministerio Público, que el hombre ya había recibido un dinerito, que había ido no sé quién a darle un mensaje, la gente fantaseando y complicándole más la vida al público, al vulgo, y no lo digo en tono despectivo, que enseguida, ante el desconocimiento, comienza a juzgar y a opinar. Por eso siempre voy a la fuente. ¿Qué pasó en esa variación? ¿Por qué se varió? ¿Era un rejuego político? ¿Era porque le dio la gana al juez? ¿Qué fue lo que sucedió y qué pasa en lo adelante? Mira, el juez en 3 ocasiones se repitió que yo voy incluso a leerlo de las notas que tomé, exactamente como lo dijo: el juez debe aplicar la norma. Claro. ¿A qué norma se refería? A la misma que él detalló: la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y los instrumentos internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos fueron los motivos únicos que sirvieron de base a la decisión del juez. Pero además, no es que solamente en la expresión general eso se manifestó, es que él dio contenido a cada uno de los elementos que le sirvieron de base. Primer elemento, el cese de la medida. ¿Qué establece el Código Procesal Penal? Y eso no es político, eso no es funeraria, eso no tiene que ver nada en lo absoluto con la independencia del juez ni la imparcialidad, que fue lo que sucedió. Eso es lo que hay que, en este caso, Roberto, destacar, y la población que te ve y que te escucha tiene que entenderlo de esta manera. No por este caso, sino por los casos todos que están en curso y los que pueden venir, y todos podemos ser mañana objeto de persecución, sea legítima, sea ilegítima, sea arbitraria, sea abusiva, pero también la población tiene derecho a tener justicia digna, garante de derechos fundamentales. ¿Qué establece el 241 del Código Procesal Penal que el juez detalló? Nosotros argumentamos que el cese de la medida de coerción que nosotros habíamos solicitado, amparada en ese artículo, el cese de la prisión preventiva se imponía en tanto cuanto, si bien es cierto que se establecen 3 condiciones para que se den, esas 3 condiciones no son concurrentes, es decir, no tienen que estar reunidas las 3. Sin embargo, demostramos que estaban reunidas las 3 en el caso de que lo fuera.
Pero el juez se basó fundamentalmente en dos. La primera, en la duración máxima de la prisión preventiva. ¿A cuánto estaba la prisión preventiva máxima, en este caso particular, derivado de la complejidad del caso que fue declarada, a un máximo de 18 meses de prisión? ¿Cuánto ya tenía Juan Alexis Medina Sánchez y los demás? 21 meses, un cómputo simple. Por lo tanto, no había ninguna razón que no fuera a analizar la razonabilidad, la proporcionalidad y el hecho mismo de que hubiera alguna gravedad en los hechos imputados para un segundo análisis. Por lo tanto, el primer análisis de cómputo simple, matemático, 18 meses contra 21, se había excedido 3 meses y luego hizo un análisis. Vamos a ver, como ha dicho la Corte Interamericana y citó el Ministerio Público, el Estado, en sus argumentos, y nosotros lo destruimos esos argumentos y el juez acogió esos argumentos con elementos incluso adicionales. ¿Qué le dijo el juez? Miren, ¿quién solicitó la declaratoria de complejidad? Ustedes tienen un año para la prisión preventiva. En el caso ordinario, yo le otorgué un plazo de 18 meses, no yo, el juez de la instrucción, que en su momento le permitió la complejidad. Luego, pasado el plazo de la investigación, ¿ustedes no recuerdan que le dieron un plazo adicional? ¿Le prorrogaron el plazo de la investigación? Sí. Terminó el plazo, no presentaron acusación. Tuvieron que intimar al Ministerio Público para que presentara la acusación. Fue por la intimación que presentó la acusación el 8 de diciembre, en diciembre del año 2021. Pasó un tiempo hasta el mes de febrero cuando comenzó la audiencia preliminar. ¿Qué pasó en la audiencia preliminar? Que el Ministerio Público no había notificado todas las pruebas estaban deficientes, eran insuficientes y los USBs en su gran mayoría no estaban en manos de los imputados. ¿Cuál es el deber del Ministerio Público? Entregar absolutamente toda la prueba. No le entregó. Pasó un tiempo, vino otra audiencia, la causa de aplazamiento fue la introducción del Estado Dominicano que necesitaba una reposición de los plazos para estar en condiciones de defender al Estado. Sí. ¿Se debe eso al imputado, esos dos casos? No. No. En mayo, el Ministerio Público presentó una herramienta digital, una herramienta de tecnología. Un soporte digital. Llamado Terabyte, sí, que tenía 5.26 terabytes. Imagínese usted. De información, que era nuevo, nosotros no lo conocíamos. El juez otorgó 5 días para que nosotros analizáramos la información que yo tengo en mi biblioteca, o en mi biblioteca, que tengo 2, porque tengo oficinas fuera de la ciudad y en Santo Domingo. Mi biblioteca entera no tiene lo que tenían esos 5.26 terabytes, aunque es una biblioteca amplia. Por lo tanto, analizarla en 5 días es imposible y él prorrogó eso por 15 días. ¿Pero a quién se debió eso? Al Ministerio Público. Luego ahora, recientemente, en la audiencia de esta semana, el aplazamiento, ¿a qué se debió? El señor Francisco Pagán tenía COVID, ¿sí o no? Sí. Segundo lugar, hay otra persona que estaba embarazada, que no tuvo tiempo, el Ministerio Público no le notificó las pruebas oportunamente y hubo que reponerle el plazo. ¿Se debió eso a Juan Alexis Medina Sánchez o a las personas que fueron, en este caso, le fue cambiada la medida de coerción? No. Por lo tanto, fue objetivo el juez en dar pruebas fidefacientes, pruebas reales de que efectivamente no habían obrado los imputados en perjuicio de la agilización del proceso. Pero además, dijo él, la presunción de inocencia. No podemos tener la prisión preventiva por tiempo indefinido porque la prisión preventiva debe ser por un tiempo limitado, exclusivamente para atender los fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? Que el imputado esté presente, que no se vaya a escapar del proceso, que no amenace testigos. ¿Y qué pasó? Ya hay acusación presentada. Claro. Ya no hay forma alguna de torcer testigos, de dañar la investigación, ni nada de eso. Y luego, lógicamente, hay que verlo en el contexto completo de todo el proceso. Falta la audiencia preliminar, falta la audiencia de fondo. Claro. ¿Cuál fue el comportamiento? Hizo el juez un análisis anterior a ese proceso que yo he narrado. Durante la investigación del proceso nos ocultaron la prueba. No nos la entregaron. Nos entregaron solamente un pequeño porcentaje. Hubo que acudir al juez después de intimar al Ministerio Público.
Hay resolución de peticiones que le ordenó al Ministerio Público entregar la prueba y no la entregó. La entregó insuficiente, la entregó tardíamente, y la poca que entregó, da cuenta el juez, no es suficiente para la defensa efectiva, en este caso de Juan Alexis Medina Sánchez y las demás partes. Por lo tanto, el juez hizo un análisis global del proceso, dando cuenta también de la situación que tiene el imputado. ¿Cuál es la situación del imputado? Está preso, no está en libertad, no está en las mejores condiciones para poder presentar los argumentos de defensas materiales ni coordinar las defensas adecuadas con la defensa técnica que tiene, que en este caso somos nosotros. Por lo tanto, en el análisis general que hizo el juez, la única respuesta acabada es: no pudo haber, ni hubo, ni habrá ninguna expresión, motivación del juez que no tenga una razón de ser en la Constitución, en la ley, en los instrumentos internacionales y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado decisiones que incluso en nuestra argumentación demostramos, contrario a lo que el Ministerio Público decía, que citó muchísimas sentencias de la Corte Interamericana, autores citó el propio Estado, y demostramos que cada uno de esos argumentos eran totalmente reversibles, contrario al espíritu de cada una de esas decisiones de la Corte Interamericana, contrarios los argumentos que se servían de autores tan connotados como Manuel Atienza, como Lagier, como el propio Tulvin. Cada uno de los argumentos que ellos daban eran totalmente contrarios, porque estos autores lo que son es constitucionalistas o descansan su teoría de que este tipo de medidas son puramente provisionales, que no pueden ser más que instrumentales al servicio de las garantías del proceso, y ya las garantías del proceso sobradamente están dadas. Por lo tanto, el juez así lo repitió varias veces: yo no tengo otra cosa que no sea aplicar la ley, y la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos me manda a variar la medida. Y luego analizó cuál otra medida sería para él conveniente, útil y necesaria para garantizar los fines posteriores del proceso, y por eso dio entonces una medida de coerción, de arresto domiciliario, de impedimento de salida, de garantía económica a través de una compañía de seguros y de un grillete electrónico. ¿Cómo se va a escapar una persona de esas medidas de coerción? De ninguna manera.